para nosotros es un reto muy importante, pero dentro de la gestión que tiene este nuevo consejo es subirnos a la modernidad, ser innovadores, estar todo el tiempo buscando las mejores alternativas tecnológicas para poder llegar a todos ustedes, con la finalidad de que de nuestras entrevistas, nuestras charlas, podamos darles a ustedes conocimiento del ramo inmobiliario en general. Y para eso, bueno, al día de hoy me congratulo de tener a un gran invitado en vísperas de nuestro 34 aniversario de la asociación. Pues tenemos ni más ni menos que al primer presidente de la Asociación País, quien junto con un grupo de amigos, compañeros muy valientes, pues deciden lanzarse a esta aventura a mar abierto y buscando los mejores puertos. Para eso quiero presentarles al licenciado José Alberto Cortés García, a quien, bueno, pues te doy la bienvenida, Pepe, con mucho cariño. Buenas noches. Gracias, Aldo. Buenas noches. Pues en primer lugar, felicitarte porque el país gala de los avances tecnológicos, la innovación, y qué bueno porque hoy en día se requiere que aprovechar toda la tecnología que se va dando en beneficio de los asociados, en beneficio de la imagen del país y en beneficio del público en general. Sí, pues no nos queda otra, Pepe, nos subimos porque si no, ahora sí que la tecnología ya la tenemos en cualquier lado. Si no estamos dentro de ella, ya no nos es fácil tener una vida práctica en estos tiempos. Por eso tenemos que estar sí o sí dentro de esto. Y bueno, pues quisiera hacerte varias preguntas, que nos compartas pues tu sentimiento y tu visión del mercado inmobiliario hoy en día. Y me gustaría empezar con la pregunta: ¿quién es Pepe Cortés? ¿Quién es José Alberto Cortés García? Platícanos de ti, danos un poco una reseña de quién eres, Pepe, por favor. Soy José Alberto Cortés García, abogado, egresado de la Universidad de Guadalajara, dedicado al ramo inmobiliario desde el año 1979. Soy abogado litigante, miembro orgullosamente del Partido Revolucionario Institucional, donde he tenido la oportunidad de ser diputado federal. Soy consejero político estatal y municipal. Formo parte de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, CROC, donde tengo una de las secretarías, y en general todo aquello que sea participar es mi pasión. Oye, Pepe, ¿qué te trajo al ramo inmobiliario? ¿Cómo fueron tus inicios dentro de la actividad inmobiliaria? Bueno, fíjate que eso es algo muy interesante. Cuando yo inicié en esto y cuando formamos país, pues, inclusive lo que hoy son los contratos de comisión mercantil, en aquel entonces ni siquiera existían. Fue País el que los sacó, porque anteriormente le llamaban opciones de venta. O sea, realmente el medio inmobiliario era muy quedado. Cualquier persona sin mínimo ni de estudios ni de capacidad, simplemente se volvían a conectar gente, entre alguien que quería comprar otro vender, les decían corredores en aquel entonces a las personas, y se manejaban con opciones. Cuando formamos país, si mal no recuerdo, en 1986, una de las cosas inquietantes, o sea, lo primero que se manejaba en país fue es mejor tener el 50% de algo que el 100% de nada. La parte comercial era un factor muy importante, pero además la profesionalización del medio, la capacitación de las personas e inclusive apoyar a
a los propios asociados que en un momento dado no les hubiera ido bien eh, por algún método. Todavía con hojitas, con hojitas los contratos. Recuerdo que hicimos unos machotes de contratos, tanto de comisión mercantil, de promesa de compraventa, un blog que repartimos entre los asociados para unificar, porque realmente estaba muy distante de lo que tendría que ser la parte legal de los mismos. Digo, antes manejaban opciones, eran opciones. Con país se comenzó a modificar el mercado, lo que son los contratos de comisión mercantil para el caso de la venta de los inmuebles. Teníamos, o sea, buscábamos la forma de apoyar para que todos los compañeros tuvieran oportunidad de negocios. También, si mal no recuerdo, en el 87 o 88, sacamos la primera revista del medio inmobiliario, que se denominaba País, que tuvo un gran éxito, una gran aceptación. Esta inclusive motivó a que el Occidental, que en aquel entonces era un periódico, un diario que competía con el Informador, sacara una sección dominical que se llamaba Desarrollo Inmobiliario, y donde el principal de la fuente era País, lo que aportaba. Después, David Chávez Cuervo sacó el Libro Azul cuando dejó de salir la revista de País, y era básicamente la información que comenzamos a manejar en la revista. Ahí manejamos los valores de zona, el costo de los valores del metro de construcción en sus diferentes tipos, información de tipo legal, lo que era avalúos. Era importante en la revista la información, y una editorial que siempre veíamos los puntos que afectaban las operaciones de compraventa, ¿no? Entonces, fue lo que nos motivó a ir haciendo y empujando, y creo que fue una etapa que se transformó mucho, y insisto, pues, prácticamente lo que hay hoy en materia de contratos son unos que manejamos desde hace 33 años. Oye, Pepe, entonces encontraste un mercado inmobiliario aquí en Guadalajara en pañales prácticamente en el área legal, en la cuestión de documentación. Sí, pero no nomás en Guadalajara, era en México también, ¿eh? O sea, en México también se manejaban, eran las personas dedicadas le llamaban al corretaje, entonces se llamaban inmobiliarias, pero prácticamente eran, digo, no se manejaba un contrato, era una opción, donde simplemente te autorizaban a que promovieras una venta, era una opción de venta que te daban. Entonces ahí generamos el contrato de comisión mercantil, que jurídicamente lo que debe hacer. Entonces, de ahí viene la palabra opción, porque al día de hoy, sí, mucha gente sigue hablando de opcionar o ando opcionando, pero pues lo correcto es, ahora sí que contratar o comisionar, ¿no? Es contratar, o sea, la verdad es que el contrato de comisión mercantil es la parte jurídica adecuada, porque es donde te facultan legalmente para hacer una operación, ¿no? O sea, si analizamos el código de comercio, te otorgan amplias facultades para que puedas manejar la situación. O sea, el ser comisionista, ¿no? Facultades para que busques una operación con éxito. Y lo otro, pues, carecía de toda validez jurídica. Y te digo, en aquel entonces se llamaban corredores. Se llamaban corredores a las personas que se dedicaban a esto, ¿no?
Sí, de hecho, Eh, me tocó una ocasión con una persona mayor, ya de unos 70 años, yo tenía, que serán unos 30 cuando me entrevisté con él y me decía, sí, entonces ayúdame a hacer, ayúdame a correr mi terreno, me decía él, ¿cómo a correr su terreno? Ya entendí pues que venía del corretaje y bueno, pues sí, al día de hoy, bueno, pues lo correcto es comisionar o contratar y pues sabemos que el Código de Comercio es quien te va a regular la comisión mercantil y qué es lo que hacemos nosotros, es recibir una comisión a cambio de una venta, ¿no? O incluso una Así renta. de un servicio que se presta. O sea, ¿Sí? es, Oye, Pepe, ¿y qué fue lo que te invitó junto con otros compañeros a fundar País? Bueno, de entrada, ¿por qué el nombre de País? bueno, fue así como fue muy, o sea, al inicio eh, participó Rogelio Álvarez, Sofía Brambila, por recordar algunos, Lourdes Serrarás, Lupita Millán, eh, Creo que Lucila Velasco Sil, también, ¿verdad? Lucila Velasco, Silva, que a la postre fuera primero, Enrique Silva, que luego se convirtió en Federación Mexicana, presidente de la Federación Mexicana por prácticamente todo el resto de su vida. Entonces, tendríamos, la idea era profesionalizar lo que era el medio, ¿no? Entonces, por eso lo de profesionales de asesoría inmobiliaria y similares para poder también incorporar lo que puedan ser a los notarios, o sea, gente que tuviera que ver, inclusive se pensaba hasta que se incorporaran como socios a los bancos, que los bancos pudieran estar incorporados para cerrar todas las filas. Esa fue la idea inicial del por qué país, ¿no? Oye, Pepe, ¿y qué fue Eh, lo que te motivó junto con esos valientes a fundar país? bueno, había, había a nivel nacional, estaba la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, AMPI, pues era la que regía y aquí se manejaba, era única. Entonces, yo formaba parte del comité de AMPI, estaba era membresía, si mal no recuerdo. Entonces, yo les decía que no, que una asociación inmobiliaria no tiene que ser nada más para buscar negocios o imagen de ganar dinero, que tenía que verse también una parte social y apoyar a los compañeros, no porque si a un compañero no le había ido bien, decir, segregarlo, porque pues eso no era una unidad que se buscaba. Un día les dije, bueno, una de dos, o cambien de actitud o me separo y formo una asociación. Como no cambiaron y me juzgaron loco, entonces comenzamos a formar país. Digo, si mal no recuerdo, fuimos 28 personas las que iniciamos, los que lo iniciamos, y tuvo un gran éxito. Llegamos, si mal no recuerdo, en 88, éramos arriba de 80 asociados ya, y con una buena afinidad, los tiempos se prestaban, eh, había había mecanismos de la parte económica, cuando se hacían operaciones de intercambio, hacían un donativo a país, que era como se sostenía, y había buena camaradería entre los asociados, sumado a una buena amistad que se fue generando en todos, y así fue creciendo el país. Oye, Pepe, eh, tú desde que tuviste la iniciativa, porque aunque los demás compañeros te apoyaron, bueno, tú fuiste el iniciador de esto, ¿llegaste a pensar que País pudiera estar celebrando 34 años de existencia?
Bueno, la verdad es que se pensaba a futuro, pero no a tantos años, ¿no? Realmente cuando formas algo, piensas en el crecimiento, pero con honestidad, pues no piensas en tantos años, ¿no? Piensas a lo mejor 2, 3, 4, 5, 6 años es lo que normalmente vemos y, o sea, que vas viendo hasta lo que se puede avanzar. Ya después como que se vuelve ya la costumbre, pero sí, de entrada estás viviendo al día, pues no fue fácil. AMPI nos atacaba mucho, trataba de bloquearnos, pero se fue creciendo y creo que se logró. Te digo, la unidad fue muy importante, la amistad que se generó en muchos casos fue lo que hizo que el apoyo que se les daba a los asociados, la capacitación que se fue dando. Te digo, yo recuerdo que hicimos algunos blogs con machotes de contratos de comisión mercantil, de promesa de compraventa, porque en aquel entonces todavía hay muchos casos que confunden lo que es una compraventa con una promesa. Es totalmente diferente. Y en aquel entonces ponían promesa de compraventa y da de enganche tanto, y bueno, entonces a través de los machates comenzamos a unificar y entrar a capacitación. Teníamos, sin que fueran a llamarse el curso, permanentemente teníamos reuniones para tratar los puntos y ir capacitando al asociado para que cada día a día fuera mejor. Oye, Pepe, ¿y qué futuro le ves a las asociaciones ahora que pues cualquier persona puede ingresar al mercado inmobiliario, eh, subir propiedades y realizar una venta? Y hay muchos compañeros que no están asociados y pues están jugando de esa forma con los demás independientes. Claro, yo creo que todo el mundo empezamos en algún momento como independientes y tienes ya algún amigo, una persona con el que haces un negocio y ve que lo haces bien o incluso ve que lo haces mal y te invita a una asociación para que te regularices. ¿Qué importancia le ves al día de hoy a las asociaciones? Eh, en el sentido de que la tecnología te puedes conectar con cualquier persona del mundo y puedes llevar a cabo un negocio. ¿Qué ventajas tiene la asociación desde tu punto de vista? Bueno, yo creo que es muy importante una asociación y la seriedad de sus asociados. Mira, me hiciste ahorita recordar, un país buscamos como una forma de comunicación lo que era un sistema de radios, o sea, un sistema similar a lo que fuera que en aquel entonces traía tránsito o la policía, a través de una central y una torre para tener comunicación entre los asociados. Hoy en día, bueno, pues, se fue modificando, después vino lo que era la parte de Nextel, lo que era el WhatsApp, bueno, ya hasta llegar a las maravillas que hay ahorita para comunicación. Y efectivamente, aquí es algo que es muy problemático, porque hay que diferenciar, lo digo con toda claridad, lo que es un inmobiliario a lo que es un coyote. O sea, hay muchos que quieren trabajar desde su casa sentados muy cómodamente viendo la televisión, su novela, y esperando que les caiga una llamada porque ponen un rótulo, pero no son capaces realmente de asesorar a una persona eh, respecto a lo que es una buena operación. Pues al inmobiliario que debe buscar, y es aquí donde las decisiones tienen la importancia de transmitirle una seriedad para que la gente los busque. Normalmente, la mayoría de los contratos que se hacen es de gente que lo conoce o lo recomienda a uno. Entonces, si mantenemos realmente una
asesoría a la persona, porque aquí más, nosotros no somos vendedores, somos asesores, y nuestra función debe de ser asesorar qué le conviene tanto al comprador como al vendedor. No tenemos que ir nada más por lo que es el negocio. Y eso al final de cuentas se traduce que lo siguen buscando a uno. O sea, se hace una cadena de clientes. Pero porque hoy en día la gente corre tanta apertura que haya en redes, y a lo mejor sí es más fácil aparentemente vender, pero también es más fácil que te llegue la delincuencia. Ahorita tan solo hay que ver cuánta gente es fraudeada en operaciones. O sea, a los notarios les falsifican escrituras, hay suplantación de personas. Creo que esa es la importancia que debe tener una asociación, la seguridad jurídica que debemos de darle al comprador y al vendedor. Pues Oye, es la Pepe, importancia que debe ser la asociación y mantener entre los asociados una... Sí, perdón. ¿Qué retos, Pepe, le ves tú al mercado inmobiliario? Entre ellos, pues lo que tú acabas de decir, estar nosotros como asesores inmobiliarios, no únicamente cuidando a quién le vas a vender una propiedad, a quién se la vas a rentar, sino ahora tienes que saber la propiedad que te dan para que la vendas o la rentes. Tienes que investigar incluso de dónde proviene esto, porque puede ser que haya quienes se aprovechen de tu trabajo para delinquir y uno en ocasiones está confiando que quien te da la propiedad para comercializarla viene de buena fuente, pero no viene de buena fuente, pero no siempre es así. ¿Qué retos tú le ves al día de hoy al mercado inmobiliario? Bueno, no es algo fácil y, insisto, yo creo que la forma para salir adelante es el capacitarse y el de hacer las deducciones que se necesiten frente a los avances que tiene la gente no de bien para poder seguir dando una seguridad. O sea, nuestra principal función debe ser darle seguridad tanto al vendedor como al comprador. O sea, esa es la parte medular, lo que ellos tengan, que puedan tener la confianza. Que la verdad es que, mira, yo no sé, en las sesiones tal vez estamos incorporados 300 o 400 personas físicas. Eh, y el mercado inmobiliario se dedica a más de 5,000 personas. O sea, es una minoría los que están incorporados en una asociación frente a lo que sea. Lo que pasa es que aquí todo el mundo se siente inmobiliario porque agarra, tiene un compadre, una comadre o una vecina que quiere vender su casa y dice que ella se la vende y le pone un nombre que a una inmobiliaria y, se maneja un nombre cualquiera, ¿no? Y ya se dice que son inmobiliarios, sin tener una infraestructura, sin tener los conocimientos, sin tener nada, y lo comienza a hacer. Digo, yo creo que nada más menos del 10% de las personas que nos dedicamos a esto está incorporada en una asociación. Yo creo que menos, Pepe, incluso. Y la gente eh, trae problemas de capacitación, lo vivimos día con día nosotros en la asociación y muchos compañeros no quieren o no les interesa la capacitación, estar al día a día con esto. Te comento porque tenemos leyes que nos traen del cuello a los agentes inmobiliarios, asesores inmobiliarios. Una es la Ley Nacional de Extinción de Dominio, otra es la Ley Antilavado, y sin contar las leyes hacendarias con la miscelánea de cada año, pues están cada vez acorralando más a las operaciones inmobiliarias. Y si nosotros no estamos preparados o capacitados, o ya cuando menos acercarnos a un asesor, vamos pensando las notarías, que son las que deben estar al día en todo ese tema de escrituración e impuestos, pues estamos prácticamente teniendo poniendo en riesgo el patrimonio de nuestros clientes y aparte poniendo en riesgo la libertad de nuestros clientes y la propia, ¿no?
Sí, definitivo, mira. La ley de antilavado, esta, si no recuerdo bien, del 2012, pues tiene 7, 8 años, entró en vigor. Yo te puedo decir que muchos compañeros aún no están ni siquiera dados de alta. Y ya no se diga los coyotes. Ahora, ¿cuál desventaja tienes el inmobiliario, el que está debidamente establecido frente al coyotaje? En primer lugar, el coyote va a decir, pues, le van a decir, yo te voy a dar el 2%, 3%, y no todo, porque no va a hacer nada, si acaso va a poner un rotulito. No está dado de alta, no le va a cobrar IVA. En el caso de nosotros, tenemos que facturar y cobrar un IVA. La persona que no es inmobiliario, pues no va a dar una factura, que esa factura muchas veces sirve para bajar el impuesto sobre la renta, porque es para el cálculo de impuesto sobre la renta entra como un costo. Entonces, realmente se vuelve muy desventajoso la estructura que nosotros tenemos, pero la gente debe entender la seguridad que pueda tener, porque inclusive muchas veces no tienen ni idea ni con quién lo están haciendo, ni qué van a hacer. No, la ley de extinción de dominio, por ejemplo, el caso de los que manejamos arrendamiento, entonces, muchos, yo te consigo el inquilino y dicen, no, hombre, y ese te va a pagar muy bien la renta, te da 6 meses adelantados. Y ante la gente, el propietario que no está obligado a saber, como nosotros estamos obligados a saber eso, pues confía y al final de cuentas pues tiene el problema. O sea, que pueden hasta perder sus bienes, ¿no? Una ley que está muy compleja, la verdad es muy compleja, porque por donde le busques le salen chipotes. Eh, Eso de que primero te pego y luego investigo, pues está muy canijo, ¿no? Primero te aseguro tus bienes, te remato tus bienes y después ya sabes, pues vemos cómo lo resolvemos. Pero a lo mejor ya fueron rematados los bienes. Entonces, eso se presta, es parte, bueno, de lo que maneja el gobierno federal, una intimidación a la gente para que no necesariamente tenga que ser un malandrín el que está habitando la casa, simplemente que lo piense o la autoridad judicial, con eso vas a tener un problema. Y todo eso, si no lo prevés, si no haces una buena investigación aquí en las rentas, pues la verdad es que puedes meter un grave problema al propietario, a tu cliente, a quien está confiando, a quien está buscando porque tú eres un profesional del caso, ¿no? Como por poner un marangón, ¿no? Es como que busca al médico y el médico es un charlatán. O sea, va a buscar al médico porque es un profesional para que lo cure. Y también en la medicina se ha dado ya hoy en día mucho charlatán. Pero hago la comparación porque la gente debe entender lo que es la diferencia entre un inmobiliario y lo que es alguien que ocasionalmente se dedica a conseguir clientes para comprar inmuebles. Hay personas que pues se dedican a la venta de carros, a la venta de cualquier cuestión, pues, y creen que ya por eso también pueden vender inmuebles. El ramo inmobiliario se ha vuelto un ramo que requiere mucho conocimiento de leyes, por lo que tú comentas. Ahora, ¿a qué crees que se derive esas leyes que ponen en jaque al asesor y al cliente? ¿Crees tú que hubo hubo un contubernio entre muchos agentes inmobiliarios con el narcotráfico
yo llegué a escuchar algunas personas que querían venderles a ellos porque traían mucho dinero y para muchos fue un mercado muy importante y creo que llegaron muchos de ellos a perder el piso. ¿Qué opinas de eso, Pepe? Bueno, lógicamente el inmobiliario lo que quiere es cumplir con el mandato que le otorga el comitente y por consiguiente para cobrar la retribución que en derecho le corresponde, pero pues yo no he conocido a alguien que en un momento dado, cuando le pregunta su ocupación, a qué se dedica, te diga que es narco, ¿verdad? Yo creo que desgraciadamente es gente que tiene la capacidad económica, pero no es, nadie te va a decir que es narco, ¿verdad? Entonces, te va a decir que es agricultor, que tiene negocios, que tiene, como efectivamente a lo mejor tiene muchas empresas, ¿no? O sea, hay gente, pero no es, si la policía investigadora no los detecta, pues menos creo que tengamos capacidad uno para detectarlos, ¿no? Para investigarlos. Fue la justificación que en su momento dio Felipe Calderón cuando era presidente, pues que había mucho contubernio para apoyarlos a que siguieran generando negocios inmobiliarios la gente que se dedicaba al narcotráfico. Entonces, bueno, pues se acabó la buena fe, lo que bien decías tú, ahora primero te detengo y luego investigo, ¿no? Sin embargo, ya Exacto. para eso te generaron un gran problema a ti como agente inmobiliario, porque pues también te suben a la investigación, independientemente de que tengas o no alguna responsabilidad. El Ministerio Público, él ve delito por todos lados, entonces va a subir a todo mundo, ¿no? Y es algo que muchas veces el agente inmobiliario no lo cree, piensa que el problema va a ser únicamente del dueño y no es cierto, te involucran dentro del asunto, te involucran a que si traes ahí, no tienes forma de acreditar que tú no tuviste responsabilidad, ahora sí que aplica la inversa, pues que no existe la buena fe en este caso, ¿no? Entonces, pues Claro, hay un riesgo muy grande y latente para los agentes inmobiliarios y lo que viene seas tú, pues no muchos, inclusive, no muchos compañeros están dados de alta en el portal del SAT, en la parte de actividades vulnerables. ¿Por qué? Bueno, pues porque se sienten que tienen que pagar impuestos. Ese es el gran problema del agente inmobiliario, que no quiere pagar impuestos. Pero te ha cerrado tanto la pinza el SAT al SAT y al notario público, incluso el notario público al día de hoy es una persona que la traen por todos lados apretada, porque es tanta ya los procesos que han metido dentro de la escrituración de autoridades hacendarias que hasta los notarios tienen miedo ya no saben ni por dónde aplicar la ley del ISR en ocasiones, ya no les da margen a que puedan hacer alguna inclusive una suposición, un argumento, sino que inmediatamente es tajante el SAI y te dice, no, aquí se paga y no te mueves para ningún lugar. sí, definitivo. Eh, bueno, las cosas y creo que debería seguirse manejando es que el asociado a país debe estar dado de alta en todo. Mira, es muy difícil normalmente, a veces dificulta mucho contratar la venta de una propiedad o un contrato de comisión mercantil para venta de un inmueble, porque tú estás obligado, además de la remuneración, la retribución que te van a cubrir por la comisión mercantil, tú estás obligado a cobrar el IVA, un IVA que tú lo vas a enterar, lo vas a trasladar, pero entonces la gente rehúsa pagar porque siente que va a ser el último consumidor y pues no, ellos no lo van a hacer. Y estamos hablando de un 16%, es decir, de cada 100 pesos son 16 pesos más que le cuesta al comitente cubrir. Entonces, eso propicia mucho la, 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 evadir, porque la gente te dice, pues sí, yo no te pago, o sea, yo no te pago el IVA, o sea, a mí no me factures.
porque la factura no va a servir de nada. Y eso es un problema fuerte porque lleva a que la gente pues, no se inscrita que, para que no me meta en problemas. Mientras no aparezca una inmobiliaria, pues tampoco va a tener el problema que declarar la ley antilavado. O sea, yo creo que tenemos que generar, que es una parte muy importante, que las sesiones de todas las sesiones, pero debe ser de todas, que tengan cumplir a cabalidad con los requisitos que se tiene para dar la credibilidad a la gente. O sea, porque mientras unos actúan de una forma y otros, mientras no haya unificación de criterio y de aplicación, pues la verdad es que la gente no puede ver con una seriedad. O sea, realmente los tiempos, tú comentabas bien, hoy con tanta tecnología, obliga a que realmente seamos muy profesionales para poder llegar a tener el reconocimiento de una sociedad que cada día está más informada, que cada día tiene más forma de comunicarse, porque de otra forma, pues vamos a dejar un ramo. Mira, se habla de crear una ley inmobiliaria. Ahora yo lo viendo. Y pues tampoco el inmobiliario debe de ser como un agente de seguros, ¿no? Que te capacitamos para que vengas como un agente de seguros, no. Yo creo que el inmobiliario debe ser una persona tan respetable y actuar de acuerdo está manejando el patrimonio de la gente. Entonces debe de tener un rango muy superior a lo que podría ser un simple agente. Yo creo que debe ser un asesor y hay que entender que es un asesor, persona que tiene conocimientos superiores a los demás y es capaz de dar un consejo. Es un asesor. Estás tocando, Pepe, estás tocando un tema muy, muy interesante con el que hemos trabajado varias gestiones. Yo creo que tenemos ya 8, 9 años, no, 8, 9, 10 años gestionando la famosa ley inmobiliaria. Incluso todavía este año hubo mesas de trabajo para pues empezar con el proyecto de ley inmobiliaria. Se hizo muchas horas de trabajo y no logra cuajarse. Se ha complicado los tiempos del Congreso, el que sabemos que puede ser una ley que nazca muerta, debo decirlo, por la limitante del artículo 5º constitucional, ¿no? Que pues ahora sí que todo el mundo puede dedicarse a la actividad que decida siempre y cuando lo haga lícita. Entonces, ¿qué opinas tú al respecto, Pepe, de eso? Mira, yo insisto, tiene razón, el artículo 5º te da dentro de las cantidades individuales que te pueden dar a la actividad que tú quieras siempre cuando sea lícito y que no requieras una autorización. En el caso aquí, lo que debe buscarse en la ley es que se requiera. Y a mí, yo pienso que debe de ser lo que yo siempre he manifestado para la ley inmobiliaria, que debe haber dos rangos. Uno, que ahí sí debería llamarse un corredor inmobiliario, la palabra sí quedaría corredor inmobiliario, que tendrá que ser una persona con los conocimientos, que sea profesionista, a lo mejor que tenga abogado, como el caso del notario. Para ser notario tienes que ser abogado, necesariamente, que sea un arquitecto, un ingeniero, que tenga un grado de una licenciatura. Y los agentes, para aquellas personas que tengan una licenciatura, pues que hoy en día también es muy fácil estudiar como para lograr una licenciatura, ¿no? Porque, bueno, te voy a recordar que hubo una ley que se aprobó, ya una ley inmobiliaria, si mal no recuerdo, fue en los tiempos de gobernador Emilio González, y quedó muerta, ni siquiera se publicó. La aprobó el Congreso y ni siquiera se publicó. O sea, una ley que sea muerta
o una ley que vaya a ser usada en contra del gremio, ¿no? Tenemos que buscar algo que realmente que le dé una importancia, o sea, para ejercer el derecho necesitas un título de abogado, para ejercer la medicina necesitas un título de doctor, o sea, entonces necesitamos realmente que el gremio se profesionalice y que suba el nivel, porque lo que tú dices, mira, ahorita sale una persona y le dice, pues voy a vender mi casa, fulanita. Ah, yo le ayudo a venderla. Y va y por ahí le dice a unas personas y ya logró concretar y no, pues ya soy inmobiliaria, ¿va? Ya como es rentable, luego le pone un nombre y ya, dice que es inmobiliaria, sin tener ni siquiera idea. Bueno, me voy a un caso que ni siquiera sepan de dónde viene la palabra inmobiliaria, que ni siquiera saben lo que es un inmueble. Y así hay muchísimos casos, por no decir que miles de casos. Lo que se ha buscado, lo que se ha buscado principalmente en la ley inmobiliaria precisamente es eso, ¿no? El cuidar el sector que al día de hoy se mete cualquier persona que se queda sin trabajo y empieza a poner su inmobiliaria. Entonces lo que se trata en esta ley que hemos trabajado es precisamente eso, que para ejercer deba tener una licencia inmobiliaria. Y sí, se hablaba de unas clasificaciones, ABC, por ahí si mal no recuerdo. Sin embargo, pues el punto es que la ley nace sin dientes y es otro gran problema porque pues sí, tú estás regulado en base a esa ley, pero pues otros 50 independientes pues ni siquiera conocen la ley y ni les interesa solicitar una licencia inmobiliaria, ¿no? No, claro, o sea, es entrar a una situación de desventaja, una situación de desventaja, porque mientras no se logre algo que venga a darle un reconocimiento ante la sociedad al gremio, pues la verdad es que va a ser más lo que nos perjudique que lo que nos beneficia. O sea, tenemos que buscar algo pongo el ejemplo de nuevo del doctor, ¿no? El doctor es alguien que profesión lo autoriza para ejercer, o el abogado para ejercerlo, ¿no? Una profesión. Entonces se necesita, pero si alguien, bueno, los abogados hay muchos que también no son abogados, se dedican a la litigada, ¿no? Que ya están más cerrados, pero ya te exigen el título para poder ser abogado, ya nomás te dejan autorizado. Pero por ejemplo, el caso de los doctores, si alguien se presenta como doctor, es una usurpación de funciones y es un delito, ¿no? Entonces aquí se tiene que buscar algo que realmente sea. A mí me tocó cuando fui diputado, Aldo, participé muy activamente en la ley de la Correduría Pública. Estoy hablando de eso, fue del 92, si mal no recuerdo, que se aprobó. No sé si la hayas analizado, pero es una ley de 22 artículos nada más. 22 artículos. Y el corredor público es un fedatario para operaciones de tráfico mercantil. Un corredor público te puede hacer avalúos. De hecho, muchos han incursionado. En aquel entonces creo que había 2 o 3 en Jalisco. Decía Aurelio Cortés Díaz, Rocío, eran 2 o 3 los que había corredores. Hoy, si mal recuerdo, ya son 50 y tantos aquí en Jalisco. Pero es una ley muy, muy concreta, pero que la regula la Secretaría de Economía. O sea, no es como el caso del notario, pero los corredores tienen también su propio colegio para satisfacer el camino a seguir generar una ley de correduría inmobiliaria donde inclusive se pida que la intervención de un corredor inmobiliario para que pueda realizar operaciones de una operación de compraventa, porque muchas veces el notario está obligado a asesorar las partes. Sabes que en la práctica no lo hace. El notario va a hacer
lo que le lleven y va a ver cómo cobrar sus honorarios y Y a tratar, o veces sea, ni asegurarse que conoces no al tenga notario, problemas. ¿no? Llegas a la notaría y nunca viste al notario. Y muchas notarías han vuelto fábricas de escritura, ¿verdad? Que tienen ahí, han subrogado en personas el manejo de las escrituras, han hecho departamentos dentro de sus propias notarías y se dedican notarios más a firmar, cuando realmente la función del notario sería asesorar a las partes en lo que está haciendo, cosa que no se da. Entonces, frente a algo que es real, que no se da el notariado, pues sí se pudiera pensarse que igual que tiene que haber un perito evaluador autorizado para que emita uno, pues que participar un corredor inmobiliario que avale la operación, que sea una operación justa. Si bien es cierto que la voluntad de las partes es registro de elemento en un contrato, muchas veces no necesariamente tiene que ser la parte justa, porque también hay gente que está mal asesorada para hacer operaciones y, y no es su mejor negocio ni para el comprador ni para el vendedor. ¿Cómo visualizas, Pepe, el presente y a mediano plazo el mercado inmobiliario aquí en Jalisco? Perdón, como que se cortó, no escuché. Ajá. Lo digo, con el tiempo que tienes tú trabajando en esto, hablabas del 79, algo sí escuché que comentaste al inicio. ¿Qué has visto el mercado, cómo ha estado cambiando a lo largo de los años? ¿Cómo crees que venga el mercado inmobiliario, tanto en Jalisco como a nivel nacional? Quiero tomar tu experiencia, porque pues hay muchos analistas que empiezan a sacar números y creen que saber a dónde se dirige el mercado, pero tú con la experiencia en los vaivenes que ha habido en la economía, tú que has vivido creo que 2 o 3 crisis, eh, ¿cómo ves esto? Mira, definitivamente las crisis en lo general tienen, el inicio de la crisis es cuando la gente da por gastar. Es el primer síntoma de una crisis. Y son pocas las personas que dicen, pues mejor voy a alzar. Normalmente cuando entra la crisis se da por gastar. Ahora, el mercado inmobiliario, debemos de dividirlo en dos partes. Uno, lo que es el constructor, el constructor, y dos, lo que sería, ahora vamos a llamar el corretaje, o sea, la operación entre particulares. El constructor, pues en este momento no creo que han sido muy atacados, y voy a referirme aquí a la zona metropolitana, pues la verdad es que ya la tierra se volvió muy cara, la tierra está cara, o sea, se han ido agotando, vemos que fraccionamientos, por mencionar alguno, Providencia, pues están, aquellas casas muy bonitas las están demoliendo para poder hacer ahí edificios. El gobierno ha fomentado la creación de edificios, conscientes o no conscientes, se autorizaron desarrollos de fraccionamientos que no tienen los servicios adecuados. El caso de Tlajomulco, que se hicieron fraccionamientos y casas donde parecen fraccionamientos que parecen pueblos fantasmas, porque además entró otra situación grave ahí, que fue el que las constructoras o inmobiliarias que manejaban los fraccionamientos, en coordinación con instituciones del gobierno, manejaban para que la gente pudiera retirar sus afores, su cuenta de vivienda, y que lo dieran a cuenta, y casos que nunca ni las conocieron siquiera,
sino que era un procedimiento para que les entregaran su dinero a través de un crédito y luego que las vendieran. Y hay fraccionamientos y si va a ser construcción. Yo creo que en este momento pues está incierto porque pues ya tiene que ser inversiones fuertes y pues no hay las condiciones hay una incertidumbre fiscal, una incertidumbre de seguridad, una incertidumbre de qué va a pasar, lo impredecible que es el presidente de la República, qué puede salir mañana. Entonces, como que está limitando. Por otro lado, lo que es las operaciones de compraventa entre particulares, pues creo que se va a comenzar a incrementar el movimiento, porque aquí se da un fenómeno, la crisis te lleva a que haya gente urgida de vender y el que tiene la liquidez, que tiene el dinero, lo que está buscando es cómo comprar a un buen precio, busca una oportunidad, lo que llaman oportunidad es decir, pagar los pesos a 70, 80 centavos o menos y buscar quien esté, como se dice vulgarmente, ahorcado para poder concretar esta operación. Entonces, yo creo que es incierto, debe tener alguna contracción, aun cuando de inicio creo que puede haber más movimiento y luego la siguiente parte de la crisis comenzará a contraerse el mercado. Pues sí, esa es una situación que como agentes inmobiliarios, pues también que formamos parte de esa cadena, somos el último eslabón de esa cadena, pues nos preocupa. Debo decir, bueno, te lo platicaba hace rato, Pepe, antes de empezar la plática, que para muchos agentes inmobiliarios este ha sido un gran año. Hablaban una de las grandes empresas de aquí de Jalisco, que es este Grupo Guía, que iban a tener ventas récord este año. Entonces es un fenómeno que coincide con lo que tú comentas, que en épocas de crisis la gente gasta o la gente trata de, no sé, amarrarse de algo, sujetarse de algo para, pues no sé, con el temor quizás de que después no lo tenga y con las experiencias de otras crisis de que al rato la propiedad cuando se acomoda la cuestión económica dan un salto muy grande en cuanto a precio, pues la gente lo está haciendo. Al día de hoy aquí en Guadalajara tenemos un precio promedio de departamentos nuevos de una habitación sobre 2 millones de pesos aproximadamente. Ya 2 habitaciones nos estamos yendo a 3 millones promedio, 3 millones y medio. ¿Crees tú, Pepe, que esto sea una burbuja inmobiliaria o realmente así está el precio real de las propiedades? Bueno, que usted decía que lo que pasa es que los costos de la tierra se han vuelto muy caros. O sea, te puedo decir que me ha tocado operaciones en Providencia, 40,000 pesos metro, o sea, porque es una esquina y estamos hablando de terrenos donde van a ser una torre de 11 pisos para poder repartir el costo de la tierra. O sea, Guadalajara se ha vuelto muy caro los terrenos. O sea, es increíble que puedes tener colindando una casa y un terreno y el terreno es más caro que la casa, aunque sean las mismas dimensiones, ¿no? Y por otro lado, la construcción, pues no es barata, pero lo que pasa, las facilidades muchas veces la gente lo está teniendo. O sea, los bancos han vuelto a recuperar un nivel de crediticio y eso origina que haya ventas, pero insisto, o sea, la crisis que tuvimos en el 95, pues era propicia de que del 92 al 94 se gastó todo lo que se pudo, ¿no?
pues, se fue gastando y, o sea, tú recordarás que los créditos, el banco te decía que te dé un contador una carta que tienes tantos ingresos y ya. Y después teníamos el problema, un problema que fue similar en Estados Unidos. Sí, en el 2008. No sé si recuerdas, hace 2 o 3 años, eh, que la gente ya no podía pagar las casas y los bancos adjudicaban las casas y generó una crisis. Entonces, si no está bien soportado el gasto, yo creo que va a ser, podemos tener un problema fuerte a mediano plazo. O sea, porque hoy en día, bueno, no es nada nuevo que están perdiendo los empleos. O escuchaba hace rato en el radio que se había recuperado 18,000 empleos aquí en Jalisco, pero se ha perdido 1 millón a nivel nacional. Sí, pues ahora sí que pues trae consecuencias definitivamente, ¿no? Y lo que se puede venir junto con esa falta de empleo, lo que estamos viviendo, que es la delincuencia en todas sus máximas expresiones y pues un gobierno sin presupuesto para dependencias clave, como puede ser la Fiscalía del Estado, la Fiscalía General de la República. Entonces, pues ahora sí que sin presupuesto, ¿qué oficina puede trabajar bien, ¿no? Ante tantos retos tan fuertes que tenemos, ¿no? Definitivo, o sea, digo, a la pregunta que tú me decías, pues yo veo incierto el panorama, y frente a lo incierto, pues lo único que hay es prepararnos más y asesorar debidamente a la gente para que haga buenas operaciones, porque toda la gente tiene duda. La gente que tiene dinero dice compro o no compro, ¿qué me convendrá hacer esto? El banco, tengo una cantidad de dinero, pero el banco me paga muy poquito. Y luego ya el banco trae una tasa de impuesto muy alto. O sea, ya el gobierno es socio en los intereses que te paga, lo cual se ha incrementado. Entonces la gente dice, no, pues tengo, no me lo vayan a quitar. En general, o sea, hay mucha incertidumbre en qué puede hacer. Luego, por otro lado, la gente dice, pues antes, yo compraba casas para rentarlas, pero ahorita no, porque con la decisión del mínimo me la van a quitar la casa. No. Luego dicen que ya el gobierno va a quitar todos los inmuebles. O sea, creo que vamos a vivir ahorita el fenómeno de la incertidumbre y que la gente no va a saber qué hacer. Por eso, insisto, creo que el camino nosotros es prepararnos adecuadamente y asesorar debidamente a la gente para que haga lo que mejor le convenga, de acuerdo a las características. Hacer el traje a la medida a la gente para que funcione y sigamos manteniendo un medio inmobiliario sano. Oye, Pepe, yo recuerdo también que en las crisis, pues el agente inmobiliario le iba muy bien. Algunos compañeros de tu generación ahí en la asociación comentan que en el 94 o 95 las casas prácticamente se vendían solas. Yo también, cuando estaba yo ya saliendo de la universidad en el 94-95, algunos compañeros que empezaron a meterse al ramo inmobiliario, les empezó a ir muy bien. Te hablo de que jóvenes de 25 años, pues vendían muy bien casas, bueno, remates bancarios se vinieron un poco después, ya como en el 97 cuando empezaron el cúmulo de demandas ahí, que dijeron, ¿sabes qué? Ya mejor vendo la casa, dame una cantidad y yo me dedico a buscar otra casa para rentar mientras otra vez acumulo capital. Pero ahí aplica el dicho de a río revuelto, ganancia de pescadores. No sé si dentro de las experiencias que tú tengas también fue esa, de que en época de crisis el sector inmobiliario llegó mucho dinero y principalmente los asesores inmobiliarios. Y yo te decía, el primer síntoma de la
de la crisis es que la gente comienza a gastar. En aquel entonces, los bancos, que ahorita inclusive tengo entendido que los bancos están cuidando mucho aquí, no otorgan crédito, pues están limitando a las personas edad y condiciones de riesgo que puedan tener, porque pues, los podría llevar a otra crisis bancaria como la que vivieron los bancos, ¿no? Entonces, siento mira, yo creo que las crisis, cuando le trabaja uno, al que trabaja le va bien. El que se dedica a quejarse de que estamos en crisis, pues es el que le va a ir muy mal, ¿no? O sea, y en cualquier ramo, no nomás el inmobiliario. Pues hay empresarios que ante la crisis, ahora que empezó la pandemia, buscaron qué hacer y cómo diversificarse, hacer cubrebocas, hacer todo. Y bueno, y ahí están. Y otros que no se dedicaron a quejarse, pues prácticamente ya se han cerrado los negocios, ¿no? Entonces, yo insisto, o sea, es un factor de incertidumbre porque cada persona en este momento tiene sus dudas. Pues, platicas con algunas personas de clase media que dicen, mira, yo tengo 30 millones de pesos en propiedades, si las vendo, agarro mi dinerito y me voy a Canadá, porque en Canadá con eso, con $1 millón me garantizan que voy a vivir muy bien, me van a poner un negocio, me van a hacer todo. Y si llevara $2 millones me dan no sé cuántas cosas. Entonces, esa gente es para irse por la incertidumbre que tienen en el país. O sea, la falta de confianza en lo que está manejando. Lo cierto es que vivimos atemorizados por las cuestiones fiscales, vivimos atemorizados por la delincuencia y también por el trabajo. Entonces, es muy difícil predecir qué es lo que pueda pasar, porque además, con lo incierto que se genera, que mañana en una mañanera se le ocurre al presidente decir una cosa diferente y te cambia totalmente un panorama, ¿no? Entonces es impredecible lo que pueda decir el presidente que más que presidente preside un poder ejecutivo, pues parece un rey que nadie lo puede contradecir, un rey populachero. Y bueno, pues, ahora sí que Pepe, toda la vida va a haber retos, cada nuevo gobierno tiene retos, pero creo que estamos nosotros dentro de un área económica muy noble. La cuestión de la inmobiliaria, yo siempre digo que estamos en el negocio correcto porque pues estamos dentro de los 4 básicos del ser humano. El primero pues es la alimentación, el segundo la salud, el tercero pues el vestido, la ropa, y seguimos nosotros en la cuestión de habitación. Entonces estamos dentro de los básicos, por lo tanto, bien dices tú, al que trabaja le ve bien, el que se la pasa sentado y sintiendo pena por sí mismo, pues definitivamente pues de ahí no va a pasar, ¿no? Hay empresarios, de ahí viene la palabra empresario, el que emprende y le cierran la puerta por un lado y busca otra puerta por otro lado y está siempre adelante, pero creo que estamos dentro de un mercado muy noble. Simplemente tenemos que cuidarlo definitivamente, cuidar de que el cliente sepa que existe un profesional inmobiliario, sepa que cuidado con aquel que no está preparado porque lo puede meter en un gran problema, tanto, repito, de pérdida de la libertad, llevándolo a la cárcel o económicamente. Entonces creo que es un mercado al que, debo decirlo en forma personal, yo estoy muy cómodo, estoy muy a gusto. Yo vengo de litigio, igual que tú, nada más yo ya dejé
de andar de picapleitos ya hace rato, y me metí de lleno a esto y la verdad es que me ha ido bien, me ha ido mejor que cuando estaba yo en la parte de litigio y lo más importante es que es un área donde siempre tanto el que le ayudas a comprar como el que le ayudas a vender se vuelve tu amigo. Claro, hay que hacerlo con una cuestión muy profesional porque también hay muchos riesgos, ¿no? Y ser muy claro en esto, algo que creo que a cualquier agente inmobiliario le va a resultar muy bien es el ser muy claro con su cliente, es decir, eso tiene que pagar, esto tienes que pagarme, esto vale tu inmueble, no vale más, no me quiero comprometer, pues únicamente por tomar tu inmueble decirte que tu inmueble vale lo que tú me estás diciendo, que es algo que es muy común que el agente inmobiliario por opcionar, la palabra que platicamos hace rato, contratar, pues ahora sí que acepte las condiciones del cliente, que le ponga el precio que supuestamente le cree que vale. Pero nosotros somos los profesionales y eso tenemos que hacerlo valer, inclusive desde ahí, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Definitivamente yo no soy el adecuado para darte el precio, pero sí contrata un valuador o te recomiendo un valuador para que te diga cuánto vale la propiedad. Y desde ahí hablas de un profesionalismo, porque de repente queremos ser todólogos, queremos dar opiniones de valor, andamos hasta pintando el inmueble para que sea más bonito y poderlo vender mejor cuando no somos pintores, ¿no? Entonces, es tan importante esa profesionalización y repito, creo que estamos en un sector muy bonito y yo me quedo con eso de que estamos en el camino correcto. Yo quiero, Pepe, por último, pues que nos digas a 34 años de la asociación de la cual tú fuiste el primer presidente y fundador también, pues ahora sí que nos digas unas palabras muy bonitas para los compañeros y bueno, pues estamos a 34 años de cuando tú iniciaste con esto y es una gran semilla y pues esto ya no es un arbolito, ya es un árbol que da sombra a muchas familias o ha dado sombra a muchas familias y eso gracias a tu fundación y al equipo que estuvo contigo, Pepe. Bueno, definitivamente 34 años es una vida, una vida que se desarrolla y hay compañeros que están desde el principio, otros que han ingresado después, pero creo que en la gran mayoría ha entrado la pasión, la pasión por lo que es la asociación, porque se ha visto una camaradería, claro, como todo habrá diferencias, pero creo que es muy importante mantener la unidad. Esos 34 años son 34 años de experiencias que se han ido viviendo y que vamos a seguir adelante. Vamos a salir de las crisis de salud, vamos a salir de las crisis económicas y el país seguirá estando ahí con la unidad y el esfuerzo de los compañeros, seguirá estando para seguir sirviendo a la sociedad de Jalisco primeramente. Pepe, pues te agradezco. Para mí en lo personal es un gusto estar hablando con el primer presidente de la Asociación País. Yo tengo 13 años en la asociación y bueno, pues ya me tocó presidirla. Por más que estaba sacando de la vuelta, pues mira, ya me tocó. Esperemos estar haciendo un buen papel, tanto tu servidor como el consejo. Y pues ahora sí que regresándole un poco de lo mucho que nos ha dado la asociación, ¿no? Este año no vamos a tener evento por la cuestión del COVID. Sin embargo, bueno, no va a ser una limitante para que estemos festejando, para que estemos sintiéndonos alegres de pertenecer a una asociación con 34 años de vida. Sí, definitivo, las condiciones no están, pero por medios virtuales hay que festejar los 34 años. E insisto, son toda una vida. Pepe, no me queda más que agradecerte. Y bueno, pues que no nos dejes por ahí. De repente tenemos muy buenas pláticas. Hemos trabajado mucho en la capacitación, en traer muy buenos temas actuales para los compañeros. Y bueno, pues nos daría mucho gusto tenerte ahí también de vez en cuando y que nos acompañes. Con todo gusto, Aldo. Muchas gracias a ti por la invitación y a seguir adelante. Felicidades. Gracias a ti. Felicidades. Un abrazo, Pepe. Igualmente. Hasta pronto. Para ti y para los compañeros.
Mira, aquí te están escuchando, varios compañeros están ahí escuchando en Facebook. Gracias, Pepe. Saludos a todos. Gracias. Gracias, Eduardo. Si gustas, terminamos la reunión.